Perfecto, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más en esta mesa de diálogo, retomando después de la visita que tuvimos por allá en Veracruz, que fue de grande bendición, y poder retomar estos temas tan importantes y tan básicos para la vida del creyente, para nosotros mismos, que pues cada vez vamos aprendiendo más y más. De antemano tenga su Biblia, tenga su libreta, tenga su pluma para ir anotando las citas bíblicas, y cualquier duda, cualquier comentario, hermanos, o petición que tenga, háganosla saber ahí en los comentarios, y con gusto vamos a poder leerlos y poder resolver cualquier necesidad. Así que de antemano, hermano Manuel Cabañas, bienvenido una vez más, hermano, a esta mesa de diálogo pentecostal. Sí, buenas tardes, un saludo a la distancia a todos los hermanos. Pues un gusto, ¿no?, retomar esta mesa de diálogo para aclarar o compartir tantos puntos tan importantes que tiene la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Y pues también, hermano, le recordamos de que nos ayude a compartir esta transmisión para poder llegar a más almas y que podamos ir aprendiendo juntos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos este tema, hermano Manuel, el cristiano, un buen administrador. Entonces, debidamente nosotros tenemos que ser buenos administradores en nuestras finanzas también. Así es, pastor. ¿Qué le parece si empezamos con el capítulo 25 del Evangelio de Mateo? Y nos remitimos al versículo 23. Amén, gloria a Dios. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios, qué palabra, ¿no?, para comenzar este maravilloso tema del cristiano, cómo debe de ser un buen administrador, cómo debe de manejar sus finanzas. Refiere profundamente acerca de que nosotros tenemos que saber manejar la cuestión de lo que se nos está entregando, para así poder que el Señor nos fíe y nos ponga sobre lo mucho. Entonces, gloria a Dios por esto. Y hermano, pues cuando hablamos de la administración de nuestras finanzas, muchos delegan cosas inciertas acerca de este tema, porque es un tema bastante controversial para algunos, pero más sin embargo aquí no vamos a tocar cuestiones tal vez de ofrendas, de diezmos y esto, que ha sido un tema bastante debatible, bastante controversial, pero sí el Señor a través de su palabra nos da los medios, las técnicas, las prácticas para poder manejar sabiamente nuestras finanzas, hermano Manuel. Sí, más que nada sabemos que cuando estamos nosotros en el camino del Señor, Él nos va a prosperar y Él nos va a dar que nuestras finanzas sean estables, o sea, ni mucho ni poco. O sea, que sea una cosa justa para cada uno de nosotros, porque si también tenemos de repente una situación que pueda haber fuera de control, una enfermedad, algo así, el Señor nos va a proveer eso, pero siempre y cuando estemos llevando correctamente nosotros nuestras finanzas, con respecto a lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Entonces estamos hablando acerca de la administración, cómo debemos de administrar nuestros bienes, cómo debemos de saber manejar y tener el control de nuestras finanzas, y pues este tema vamos a ir viendo los principios fundamentales para tener una buena administración en nuestras vidas. Así que para comenzar este asunto de la administración hay que entender primero qué es la administración o qué es administrar, ¿no? Entonces, debido a que pues yo estaba estudiando fiscalía contable, hermanos, sé algunas cositas acerca del tema de administración, de economía. No digo que todo, ¿no? El asunto de que nos faltan todavía muchísimas cosas, pero sin embargo tuve la oportunidad de estudiar la fiscalía contable, en la cual también se nos daba la materia de administración. Y la palabra administración entendemos que se trata de cuidar los bienes propios u de otros. Entonces, hay que cuidar los bienes propios y también en instancias también los de otros, por medios de principios
técnicas y prácticas para alcanzar un objetivo o propósito determinado. Así es, pastor. Pues mire, yo tengo la fortuna de haber asistido a la Universidad Nacional Autónoma de México, que pues, la verdad es reconocida a nivel mundial, y yo estudié la carrera de contador público. Entonces pues yo también llevé toda la parte de administración, no solamente lo contable, lo fiscal, sino también todo esto que nos lleva, e incluso dentro de mi trabajo en Teléfonos de México, yo recuerdo que el primer puesto de confianza que me dieron era administrar, como lo dice usted, los recursos de otro. Allí tenía que administrar un almacén que tenía en aquel entonces aproximadamente 18 millones de pesos en activos. Entonces, obviamente a nosotros nos pagaban, bueno, a mí en este caso me pagaban, me contrató la empresa para administrar ese recurso, como dijo usted, de otros, no solamente el de nosotros que lo vemos en la parte del Evangelio, en la parte de la palabra de Dios, que debemos administrar nuestros recursos económicos, pero cuando en el caso de que, como dice la definición de la administración, podemos estar administrando recursos de otras personas. Amén. Entonces, en este caso, hermanos, en este caso de la administración, vamos a referirnos a lo que nosotros tenemos. Así es. Entonces, ahorita vamos a dejar a un lado lo de otros, ¿verdad? Entonces, no vamos a hablar de empresas, no vamos a hablar de cosas alguna, sino vamos a hablar específicamente de lo que nosotros poseemos, de lo que Dios nos ha entregado. Entonces, y confiamos que puede decirse que es la mejor de las empresas, por el Evangelio, ¿no? Ajá. Entonces, de tal manera que es cuidar los bienes propios por medio de principios, técnicas y prácticas. Entonces, hay tres cosas fundamentales para ser un buen administrador. Entonces, necesito principios, técnicas, necesito las técnicas necesarias, importantes, y también cómo las voy a llevar a cabo, porque es la práctica, no solamente tener a veces la teoría, sino cómo voy a hacerlas, cómo voy a realizar las técnicas para poder alcanzar los objetivos y los propósitos y las metas que yo tenga en mi vida. Entonces, para esto tenemos que tener principios, tenemos que tener técnicas y tenemos que tener prácticas. Entonces, por lo menos tenemos cuatro instancias importantes para hablar de una buena administración dentro del aspecto bíblico. No vamos a hablar aspectos seculares, aspectos tal vez materiales, hermanos. Vamos a hablar aspectos bíblicos, consejos que la palabra del Señor nos da para tener una buena administración en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Entonces, principalmente, hermanos, sabemos que Dios nos ha puesto a nosotros como mayordomos. Dios nos ha puesto a nosotros como mayordomos. Si nosotros vemos en primera instancia, cuando Dios pone a Adán y lo forma del polvo de la tierra, dice que lo puso en un huerto, donde él tenía todas las cosas. Y las instrucciones que el Señor le da a Adán, o sea, como el juzgar sobre los animales, ponerle el nombre a los animales, es parte de la administración que Dios le delegó en este caso a Adán. Amén. Entonces, de tal manera, hermano, cuando nosotros miramos el aspecto de cuando Dios pone a Adán en el huerto de Edén, le dio instrucciones para que él pudiera saber manejar, que pudiera administrar ese lugar que Dios le había puesto en su mano, porque Dios lo puso absolutamente sobre todo. Dios lo puso sobre todo al hombre. Pero las instrucciones fueron precisas, hermano, de tal manera que tenía que cuidarlo. Sí, tenía que llevar esa administración que el Señor le había confiado. Totalmente. Entonces vemos nosotros pues esas cuestiones de que Dios pone muchas cosas en nuestras manos, pero ¿cómo nosotros lo cuidamos? Entonces debemos de saber cuidar, debemos de saber pues sojuzgar pues el lugar o lo que Dios nos ha puesto en nuestra mano. Entonces, de tal manera que Dios lo que le dio como instrucción importante a Adán fue de que él administrara el huerto. Eso nosotros lo vemos desde el libro de Génesis. Así es. Está aquí en Génesis 2, desde la creación del hombre. Perfectamente. Entonces, si nosotros vemos pues
cómo Dios le dio la instrucción a este Adán. Entonces Dios siempre le dice estas instrucciones, que pudiera él sojuzgar, pues, que pudiera cuidarlo, que pudiera regarlo, que pudiera trabajarlo, que lo labrara, porque eso es lo que Dios le dijo a este Adán: labra aquí, o sea, tú vas a cuidar de todo esto. Él le iba a ser, en pocas palabras, mayordomo, y la palabra mayordomo tiene mucho que ver con la palabra administrador, hermano Manuel. Así es, pastor, y vemos por ejemplo aquí en Génesis 2:20, que dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, ahí que ya estaba ejerciendo parte de la administración, había dicho el Señor que tenía que poner el nombre a cada animal. Amén, gloria a Dios. Entonces, de tal manera, hermano, que nosotros podemos entender lo que Dios le dice a este Adán en cuestión de ser un buen administrador, de ser un mayordomo. Entonces, naturalmente, en estos principios debemos nosotros entender 4 puntos importantes. Vamos a comenzar con el número 1. Vamos a comenzar con Dios es el dueño absoluto de todo. Entonces, principalmente, el principio básico número 1 es que Dios es el dueño absoluto de todo. Y fíjese, pastor, tenemos que remitirnos aún más atrás a Génesis 1:1, porque dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea que toda la creación es del Señor. Sí. Entonces, pues bueno, desde aquí vemos que desde Génesis 1:1 empieza la administración. Ajá. Entonces, de tal manera, Dios es el dueño de todo. Amén. Principio básico: no me pertenece a mí las cosas. Son prestadas. Son prestadas. O sea, Dios las puso en mi mano para que yo las pueda administrar, para que yo las pueda funcionar, las pueda echar a andar. Entonces, de tal manera que Dios no nos dejó solos, sino que nos entregó las herramientas para que nosotros pudiéramos formar cosas más allá de lo que, o producir más allá de lo que nosotros imaginamos. Entonces, de tal manera que el principio elemental es de que Dios es el dueño absoluto de todo. Entonces dice la Escritura, Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ageo capítulo 2, el verso 8, si me acompaña un poquito, Ageo capítulo 2, el verso 8, es importante cómo la Escritura describe, ¿no? Acerca de estos principios tan importantes. Ageo, el capítulo 2 y el verso 8. ¿Ya lo tiene, hermano? No. Dios, vamos a Ageo, el capítulo 2 y el verso 8, porque son... Ya como tengo mi Biblia, y ahora sí no. Gloria a Dios. Entonces, qué importante, hermanos, es de que podamos ir comprendiendo la palabra del Señor y específicamente cuando el Señor habla en estos aspectos de que todo es de parte o todo es de Dios. Mire bien lo que dice Ageo capítulo 2, el verso 8 en adelante. ¿Qué dice, hermano Manuel? Sí, dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Qué hermoso, ¿no? Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, todo es del Señor. Hasta nuestras propias vidas, hermano, no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios. Y también tenemos que ser buenos administradores de nuestro cuerpo, hermano, porque le pertenece al Señor. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Te busque Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, y yo voy a buscar Salmo capítulo 50. Primera de Corintios 6, verso 19. 6:19 dice así: ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, no es de nosotros el cuerpo. ¿Y qué más dice? Porque habéis sido comprados por
precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿de quién es el cuerpo? Entonces todo es del Señor, incluso nosotros mismos somos del Señor. Sí. No nos pertenece a nosotros, Sí. es del Señor, porque Él lo compró a precio, hermano, y lo compró a precio de sangre. Si nosotros lo tatuamos, ¿cómo le vamos a pegar un cuerpo así tatuado? ¿No? Y esa es una cuestión de que se ha puesto mucho en tela, moda. hermano, de moda, y esto porque incluso hay cristianos que se están tatuando, hermano. Sí. Y que pues sacan a veces con los pretextos y las excusas de que pues el Señor Jesucristo cuando venga a derrotar al enemigo dice que trae escrito en el muslo, ¿verdad? Entonces Lo que ya hemos hablado aquí otras veces, esas ¿no? excusas, ¿no? Que se tuercen las Ajá. escrituras, ¿no? Entonces qué tremendo que utilicen todo este tipo de escrituras para ellos mismos excusarse de cosas que son abominación para el Señor. Y habla el Señor, ¿no? de no destruir el cuerpo, porque pues es santo, es el Espíritu Santo. Amén. Y sí, estamos equivocados muchas veces. El Incluso comer. el comer mucho, el tomar mucho refresco, muchas cosas, eso también, o sea, es parte de, ¿no? Sí, porque debemos de también saber administrar nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, esto es del Señor, esto es templo del Espíritu Santo. Debemos de saber administrar pues también nuestro cuerpo, porque esto fue comprado. Ya no nos pertenece a nosotros, solamente es un aspecto de temporal, porque nuestra morada no es terrenal, sino es celestial. Entonces estamos, y dice la Escritura que somos como peregrinos en este mundo. Tenemos el lugar, sí. Somos- Si me permite volver a leerlo, pastor. Amén. O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, bien claro, son de Dios. El cuerpo y el espíritu son de Dios. No hay que a lo mejor, o sea, ahí lo dice bien claro. Dios es el dueño absoluto de todo. Cuando nosotros comprendamos como cristianos, que nosotros comprendamos como creyentes, como hijos de Dios, que nosotros y toda la creación le pertenece a Dios, entonces vamos a reconocer profundamente el primer gran principio. Dios es el dueño De todo. absoluto de todo. De todo, incluso de esta Biblia, de este lápiz, de estas llaves, de todo absolutamente. Todo. Porque todo lo que, con lo que fue creado eso, es el Señor que sacó del petróleo o acero, de las minas, etcétera. Todo el Señor lo hizo, lo creó. Todo le Y pertenece nos a Dios. remitimos a lo que hablábamos, ¿no? Sí. A Génesis 1:1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando habla de la tierra, habla absolutamente, y de los cielos, sí, absolutamente de todo, las Pléyades, las constelaciones, los planetas, todo, absolutamente todo. Entonces dice el Salmo 50:12, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, constantemente Dios en su palabra, y quedaríamos cortos, hermano, para dar a conocer tantas citas donde el Señor nos recuerda que somos hechura suya. Podemos hablar del Salmo 100, hermano, que dice reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O Salmo 19, que dice que el cielo es obra de sus manos, Sí. y el firmamento Anuncia anuncia la obra de sus manos, perdón. Ajá. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí. O sea que Él hizo todo. Y absolutamente. que hay demasiadas citas, hermano, para darnos a conocer que Él es el dueño absoluto y que Dios lo ha puesto en nuestras manos. O sea, Dios entregó toda la creación en el hombre. Entonces, pastor, La si me puso en sus permite, manos. es bien importante hacer esta primera anotación, que para empezar hay que administrar el cuerpo que el Señor nos prestó, Amén. porque es de Él. Sí, ¿de qué? Debemos de saber cuidar, pues, administrar nuestro cuerpo. Nuestra forma de comer, nuestra forma de Sí. beber, horarios de descanso, no sé si alguna enfermedad, hacer ejercicio, caminar,
O sea, Sí, cuidado. son varias cosas que debemos de realizar para tener una buena administración, administrar nuestro tiempo, hermano. Tenemos que tener una buena administración de nuestro tiempo, tenemos que tener buenos hábitos en nuestras vidas para poder mantener nuestro cuerpo saludable, etcétera. Entonces, son demasiadas cosas. Por eso, si hablamos de la administración del cuerpo, sería otro tema, ¿no, hermano Manuel? Pero, sin embargo, qué importante es saber que nosotros mismos le pertenecemos al Señor. Entonces, esto es el principio básico número 1. Es el principio básico número 1, que le pertenecemos al Señor y toda la creación le pertenece a Dios. Como punto número 2, hermano, estaba yo aquí escribiendo que el principio número 2 sería que todo proviene de la mano de Dios. Todo proviene de la mano de Dios. Porque hay peligros cuando nosotros nos enaltecemos y pensamos que lo hemos obtenido por nuestra propia cuenta. Sí, pero nuestra fuerza, no, absolutamente todo eso. O sea, si tenemos, digamos, esta mesa que fuera de madera, es porque el Señor nos permitió tenerla, nos dio el recurso del árbol, que se hiciera, pero no, todo viene por... Tenemos Primera de Crónicas 29, 14. Desde el verso 12 en adelante, me gustaría leerlo, hermanos, para que podamos entender un poquito. Escuche bien, vaya apuntando las citas bíblicas, porque es bien importante estos temas acerca de la administración, cómo usted puede administrar mejor. Así dice la palabra del Señor. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y lo he recibido de tu mano le damos. Lo que hemos recibido de su mano le damos. Aunque dice usted que no tocáramos lo del diezmo, la ofrenda, pues es parte de lo que hacemos, ¿no? En nuestros cultos de adoración, ¿sí? Amén. Sé que va dentro de él, pero muchas veces tocar tema de diezmo y todo esto, hermano, es otro tema y debidamente es parte de la administración de un buen cristiano, pues es parte de la administración de un buen cristiano. Solamente los que aman a Dios y que han comprendido su palabra son buenos administradores también, darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, hacer esa separación de las cosas. Pero más sin embargo aquí, hermano, sabemos que todo proviene de la mano de Dios. Entonces las fuerzas no las obtenemos nosotros mismos, las fuerzas nos las da el Señor. Porque muchos dicen, porque yo me alimento, yo de ahí obtengo mi fuerza. Sí, pero ¿quién te da el alimento? ¿De dónde salen las verduras? ¿De dónde salen entonces, la carne? Todo viene de parte de Dios. O sea, todo va a provenir de Dios. El Señor te va a dar las cosas que nosotros necesitamos o que tú necesitas para poder sobrellevar todos los aspectos de este mundo. Entonces, en este aspecto que todo proviene de la mano de Dios, este siervo, rey David, aclara una cosa tan importante: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Fíjese bien cómo menciona este rey David: y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Entonces todo proviene de Dios. Entonces por eso este David dice, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Sí. ¿Y quién es este pueblo? ¿Quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente todas estas cosas? Pues de lo que nosotros hemos recibido de tu mano, nosotros te damos, porque tú eres el que nos da todas estas cosas. Entonces tenemos principios fundamentales que nos van a denotar para poder tener una buena administración. Entonces, 1 Corintios capítulo 29, del verso 12, 1 Crónicas 29, 12, 14, nos demuestran que todo proviene de la mano de Dios. No es por nuestra fuerza.
Sí, dice un dicho, hermano, que no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿verdad? Sí, y puedes decir, no, pues que yo lo comparo con mi trabajo, pues incluso el trabajo que tenemos, el Señor nos lo da, o sea, absolutamente. Perfecto. Entonces, hay un peligro de no reconocer que Dios es el que nos envía esta provisión, que Dios nos da, pongámoslo así, hermano, nos da la materia prima. Dios nos da la materia prima y lógicamente que nosotros también tenemos que poner nuestra parte, ¿no? Claro. Porque por ahí dicen, ¿verdad? No todo cae del cielo. O sea, Dios te da las herramientas, Dios te da la materia prima y nosotros tenemos que formar todo ese y producir. Entonces, de tal manera que de esto se trata. Entonces, este segundo principio, que todo proviene de parte de Dios, nos da a entender, pues, de que nosotros tenemos que reconocer de dónde vienen todas las cosas. ¿De dónde vienen todas las cosas? Fíjese, pues hoy comprendemos que, por ejemplo, lo que dijo Job, que soy un gusano, realmente, o sea, no estaba lejos de la realidad, porque ¿qué somos nosotros, sí, no? Si todo absolutamente proviene del Señor y nos los ha dado el Señor, y es esto lo que quiere, que administremos el Señor. Amén. Deuteronomio capítulo 8 es importante porque cuando nosotros no reconocemos este segundo principio de que todo proviene de la mano de Dios, hay tendencias a olvidarnos de Dios, a alejarnos de Dios, y pensamos que nosotros lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, por nuestros medios, por nuestros métodos, y ese es un grave error. Por eso Deuteronomio capítulo 8, el verso 11 en adelante, la Escritura nos manda a no olvidarnos de Dios. Deuteronomio capítulo 8, del verso 11 en adelante, dice la Escritura: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Fíjese, hermano, la recomendación que nos da el Señor en su palabra. Esta recomendación de que hay muchos que a la verdad, hermano, Dios les envía bendición, Dios les envía lo necesario, o Dios los bendice y se olvidan de Dios. Hemos conocido a varios que Dios les ha dado, han aumentado, hermano, de tal manera que se enorgullecen. Y esa palabra, enorgullecerse, hermano, dice que la Escritura dice que su corazón se ha entrenegrecido, ¿verdad? De tal manera que vienen a ser, pues, como una ceguera, se vuelven a esclavitud, se vuelven a vanidades, se vuelven a ser altivos, ser vanidosos, etcétera, demasiadas cosas. A creerse incluso más que Dios, pensar que ellos pueden hacerlo todo sin el favor de Dios. Y fíjese, pastor, esto ahorita que está usted leyendo, remitimos, si me permite, a Habacuc 3:17 dice: por eso dice este profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor y mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. O sea que aunque no haya, este profeta estaba agradeciendo, porque sabía él perfectamente que todo provenía del Señor. Y cuando no hay que ponernos a reflexionar, ¿por qué? ¿Por qué no hay? Porque a lo mejor estamos haciendo algo mal. Entonces, verdaderamente, hermano, dice el Señor, ten mucho cuidado, porque hay muchos que el Señor les ha puesto cosas en su mano, y sí, hermano, empiezan a multiplicar, empiezan a abundar, de tal manera que se envanecen.
Y esa palabra se enorgullece, entonces, en pocas palabras, su corazón pierde el rumbo, o sea, pierden la brújula, no saben ni dónde se encuentran, vienen a ser como un Nabucodonosor, hermano Manuel, ¿Es correcto? que salió a su palacio, en su palacio, y miró toda Babilonia y dijo, wow, ¿Cuántas cosas he hecho? ¿cuánto esto yo lo he hecho, verdad? ¿Y qué fue lo que mandó el Señor? Que se volvieran al loco, ¿no? Y que estuviera comiendo junto con las vacas. Sí, o sea, digo, muy bien, como las bestias van a ser. Y mi hermano lo puso hasta lo más baja. Y duró 7 tiempos, hermano. O sea, no fue un tiempo, un lapso solamente, ¿no? O sea, 7 años de locura. 7 años de estar pues comiendo con las bestias. Vivir ahí en ese aspecto, hermano. Qué terrible por no reconocer que todo viene de la mano de Dios. Porque dice que él hasta da poder. Y él dio poder a Nabucodonosor. Y lo vimos en la vez anterior, ¿no? Entonces, de tal manera que nosotros podemos ver, pues, en este contexto de que hay un peligro cuando nosotros empezamos a aumentar y nos olvidamos del Señor. Entonces, dice la Escritura, que te sacó de la tierra no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, que te hizo caminar en el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esa riqueza. Híjole, hermano, y que ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, que podamos nosotros decir en nuestro corazón, mi fuerza, mi poder de mi mano me ha traído hasta aquí, me ha traído estas cosas que yo tengo, pero más sin embargo dice, no, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Híjole, hermano, y que hay un peligro en este segundo principio de no reconocer, pues, prácticamente de dónde vienen las cosas, quién es el que me las está otorgando. Sí, y sabemos que si el Señor nos hace el favor de otorgárnoslas, pues que no nos olvidemos de dónde vienen. Dice, yo le quiero contar rápidamente un testimonio de una persona aquí en Aguascalientes, es real, que había una niña que se necesitaba una operación de corazón y él la pagó. Es un empresario de aquí de Aguascalientes y él la pagó. Y él no quiso que supieran quién es. Simplemente donó el costo, porque hay que pagar médicos, anestesia, es muy cara una operación de corazón abierta. Y él la pagó y bueno, o sea, que vemos que esa persona, qué bueno, ¿no? Que el Señor lo ha bendecido con recursos económicos y él a su vez puede bendecir a otros y no se está envaneciendo ni es orgulloso, ¿no? Sino que está compartiendo lo que el Señor le dio. Perfectamente, entonces debemos nosotros de no olvidarnos de dónde viene. Entonces, ¿Quién nos da las cosas? Ese segundo principio debe de estar bien latente en nuestras vidas, en nuestros corazones, sabiendo de que sin el Señor, pues nada somos, hermano. Todo proviene del Señor. Dice la Escritura aún que las aves no siembran, no recogen, no cortan en graneros. Entonces el Señor las alimenta. Dice la Escritura que nosotros valemos mucho más que las aves. Pero sin embargo
no debemos de olvidarnos de dónde viene, esa provisión, de dónde vienen las cosas que están en nuestra mano, y debemos de saber pues nosotros que este segundo principio nos va a llevar pues a tener una mente clara, nos va a llevar a nosotros tener una sabiduría bien firme, bien estable, hermano, para que no nos podamos volver locos, en pocas palabras, para que no nos podamos envanecer cuando tengamos más, sino que en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Cuanto más nosotros estemos reconociendo que el Señor es el dueño absoluto, que todas las cosas provienen de su mano, entonces el Señor se va a agradar de eso, porque la palabra del Señor dice: yo honro a los que me honran. Entonces, cuando nosotros sabemos honrar y no olvidarnos de dónde viene todo eso, o sea, yo creo que el Señor, como dice su palabra, en lo mucho te pondré. Amén, y como dice su palabra, que él da gracia al humilde, claro, y al altivo, mírale de lejos. Sí, hay que estar conscientes que siempre, cualquier cosa que tengamos, absolutamente cualquier cosa, es porque el Señor le plació dar. Y esto nos va a llevar a ser buenos administradores. Estos principios nos van a llevar a ser buenos administradores. Porque cuando nosotros hagamos estos principios, que todo lo que tengo no es mío, esto es que el Señor me lo ha conferido, el Señor me lo ha proveído, y que esto el Señor quiere que yo lo aumente, que yo vaya floreciendo, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, que vayamos produciendo, que nos estemos aumentando, porque el Señor no nos va a dar algo simplemente nomás para que ahí estemos, no. El Señor le dijo a Adán, o sea, multiplícate. Pero antes de eso le dijo: fructificaos. Entonces, una de las cosas es que el Señor quiere que nosotros fructifiquemos. O sea, Dios quiere que nosotros fructifiquemos. Pero en esa fructificación tenemos que tener la sabiduría, tenemos que tener esos principios elementales, fundamentales, para poder llevar a cabo pues este fruto, y que ese fruto permanezca, hermano, más que nada que este fruto permanezca. Entonces, el no envanecerse nos va a dar a nosotros pues la confianza de que Dios nos va a llevar a cosas inimaginables, pero ciertamente Dios va también a mirar nuestra fidelidad. Si nosotros quitamos a Dios, entonces el Señor dice: el día se envaneció, va a después terminar mal. Entonces, muchas veces, hermano, yo decía este dicho, ¿verdad? Porque no por mucho madrugar amanece más temprano, y que la cuestión es de que los hombres, hermano, no han sabido cómo llevar a cabo estos principios de poder poner a Dios en nuestra vida. O sea, hablamos de nuestro cuerpo, hablamos de nuestra familia, hablamos de nuestro matrimonio, y cuando hablamos de todos los aspectos, o sea, cuando sabemos poner a Dios en todo eso, que Él sea el centro de todo va a ir fluyendo de una manera bien, buena, agradable, perfecta. Entonces, como Dios va, hermano, también, y debemos de saber esto, que Dios nos va a suplir las cosas que son necesarias, porque muchas veces nosotros estamos empeñados a cosas que no necesitamos. ¿Cuántas personas compran, hermano Manuel, cosas que ni siquiera necesitan? Después las dejan allá arrumbadas. Sí, que se van a la basura. Absolutamente no debe ser así. Entonces, de tal manera que por eso la Escritura dice: no te olvides del Señor, porque si nosotros nos olvidamos y nos ponemos en nuestro necio corazón a decir todo esto, yo lo he logrado por mi propia fuerza, no, es porque el Señor te ha dado fuerza, es porque el Señor principalmente te ha dado la vida. El Señor, si quiere, hermano, no la quita. Sí, y eso no, o sea, en un accidente, no, mejor no hablemos de eso. Yo prediqué el domingo algo con respecto, mire, 1 Timoteo 6:8, y se lo comentaba yo a los hermanos el domingo, que dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
O sea, nada más con el sustento y con el abrigo, con la comida y con la ropa que traemos. Con eso debemos estar contentos. Y no que digamos, bueno, pues ay, mira. No, hay que estar contentos, es lo que dice la palabra. Agradecido con Dios porque Él es el que nos da lo necesario. No te va a dar mucho más para que no te olvides. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado. No estamos peleados con los que tienen, no, hermano. Dice la escritura de un Abraham que él era muy rico, y así lo dice Jacob, es muy rico, el papá de Raquel y de Lea. No olvidarse del Señor. Eso es el punto, porque también otros hermanos hacen del dinero su Dios, que lo vamos a ver un poquito más adelantito, pero hermano, no hay que olvidarnos de Dios. Entonces, primer punto, Dios es el dueño absoluto de todo. Segundo punto, todo proviene de la mano de Dios. Tercer punto, hermanos, en este tercer punto sí queremos ser bien específicos en cuanto a la administración, porque el tercer punto dice, cuidar lo que Dios pone en nuestras manos. Ay, salud. Gracias. El tercer punto, cuidar lo que Dios pone en nuestras manos. Aquí podemos nosotros referir que debemos de cuidar lo que Dios ha puesto en nuestra mano, hermano Manuel. Sí, pues hay que incluso ahorrar. Yo tengo uno de los puntos que tengo que hay que ahorrar y planificar. Y tenemos versículos, porque el Señor nos dio todo. Hablábamos antes de que empezara la transmisión que cuántas cosas, todo proviene y procede del Señor. Y nos enseña todo. Mire, yo tengo Proverbios 13:11. Perfecto. Que dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. O sea que hay que tener cuidado, no hay que desperdiciar, ¿cómo se llama?, el dinero. Hay que ahorrar, hay que planificar, no nada más que nos llegue el dinero y no, pues ahorita me voy a Cancún y ya después veo cómo le hago, ¿no? Aquí ya viene el aguinaldo y luego cuando viene el aguinaldo ya debemos el aguinaldo y empezamos el año peor y no, hay que ahorrar y planificar. Planificar, sí. Entonces, debidamente, hermanos, es muy cierto cuando debemos de cuidar lo que Dios está poniendo en nuestras manos, debemos de saberlo cuidar. Tenemos que tener la precaución porque mucha gente, mire hermano, hay mucha gente que se mira con dinero y, hermano, los ojos le brillan, se le queman las manos. Le queman las manos. Como que, a ver, ¿qué voy a hacer? Y no haya qué hacer, y no haya qué comprar, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hermano, se acaba y ya después dice, ¿y dónde está? ¿Y qué hice? Porque muchas veces la cuestión es de que no tener la sabiduría adecuada para poder cuidar. Eso que nos da el Señor. Mire, pastor, permítame, si Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. De sabiduría. Sí, más que el hombre insensato todo lo disipa. Sí, o sea, se eleva como agua. Entonces hay que ser sabios en cómo cuidar los bienes que el Señor ha puesto en nuestra mano. Debemos de tener el tacto, debemos de tener el discernimiento, tenemos que tener la sabiduría para poder administrar esos bienes que están. Porque muchos que son insensatos, como dice Proverbios capítulo 21, hermanos, que muchos que son insensatos, todo lo disipan, o sea, hermano, todo se lo acaba. Y las cosas importantes y necesarias no las hicieron. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de analizar, tener un plan, como dice nuestro hermano, tener un plan de cómo ir haciendo las cosas. Tengo cuentas pendientes, tal vez. Tenemos esto, tenemos aquello. Hay que ir planeando cómo vamos a distribuir esos bienes. Hay que ahorrar, hermano, hay que tener un guardado para emergencias. Que se enfermó, que esto, que aquello, un accidente, cualquier cosita, hermano, que el carro o algo, ya hay algo ahí. Un recurso para poder o se viene que, híjole, se escaseó el trabajo, lo despidieron, etcétera, ya tiene algo ahí ahorrado para poder sostenerse mientras consigue otro trabajo, que Dios le abra puertas para otro trabajo. Entonces siempre hay que tener establecidos pues planes
planes hay que tener una forma, por eso decíamos de técnicas, ¿verdad? Entonces hablábamos de principios, hablábamos de técnicas, cómo hacemos nuestras técnicas, porque muchas veces llega el dinero a nuestra mano y no sabemos qué hacer con él. Hay muchas cosas que tenemos que pagar, que podemos hacer esto y aquello, pero principalmente, pues sí, ¿verdad? Hablábamos de que hay que saber distribuirlo, hermano. Entonces, las técnicas hay que saber distribuirlos, hermano. Primeramente, pues aparto lo que es del Señor, eso como punto número uno, ¿no? Apartar lo que es del Señor, porque cuando nosotros hablamos de apartar lo que es del Señor, hermano, el Señor va a ir aumentando, el Señor va a ir proveyendo y el Señor va a ir dando todo lo que a nosotros nos haga falta. Entonces, de tal manera que ya apartámoslo del Señor, apartámoslo de que biles o recibos, pagos, hermano, de electricidad, agua, internet, etcétera, poder poner algo aparte. Alimentación, casa. Entonces, es importante tener un esquema de cómo poder hacer nuestras finanzas. Hay que tener ese plan. Pues tenemos que esto, tenemos aquello, gano tanto, y muchos no, hermano. Entonces se van y se drogan más de lo que ganan, y ese es un peligro, endrogarse más de lo que ganan. Entonces las deudas son una parte, y no digo que no tenga, si no tiene deudas mucho mejor, ¿no? Pero si usted tiene deudas, pagarlas, porque eso habla de bien de nosotros. Hay que honrar las deudas que tenemos. Si tenemos algo, hay que pagarlo. Nada de que, o sea, llega el agua y que nos hace. No hay que pagarla. Ya consumimos esa agua, hay que pagarla, la luz, etcétera. O sea, son varias cosas. O sea, no digo que usted no va a poder tener deudas, no. Si no tiene deudas, mucho mejor. Y a veces evitemos, ¿no? Evitemos mucho más las deudas y que sean cosas que están a nuestro alcance, porque si son cosas que no podamos pagar, entonces por eso muchas personas tienden a atentar contra su propia vida, están en depresión, hermano, no hayan qué hacer, etcétera. La cuestión del funcionamiento del cuerpo humano, todo el sistema nervioso, etcétera, todo está descontrolado. Y por eso que debemos de saber cómo cuidar los bienes del Señor. Entonces hablamos de que hay que tener un plan, hay que tener un plan estratégico de ahorrar, de cómo manejar lo que llega a nuestras manos, cómo distribuirlo. De eso habla un buen administrador, cómo distribuirlo. Entonces, evitar deudas, lo que más que se pueda. Yo digo que pues todos tenemos deudas, yo tengo algunas deudas. No, y no decimos que de repente se quiere comprar un coche, un cochecito, cambiar algún, no sé, un refrigerador, algo así, pues sí pueda comprarlo en una tienda donde lo vaya pagando a mensualidades, pero que esté dentro de su presupuesto. Que esté dentro de, entonces eso es lo importante, que sea dentro de, pero si se sale del presupuesto, o sea, que sea mayor la deuda, híjole, ese es un problema. Ya ve que cuando hacíamos esta transmisión decía usted que hay principios, y un principio es que no hay que gastar más de lo que gana. No podemos, sí podemos hacerlo, pero nos va a llevar a la bancarrota. Y ser esclavos, porque dice la Escritura que el que pide prestado es esclavo del que presta. Entonces es una cuestión importante de que todo eso nos ata y no podemos llevar más allá. Por ejemplo, las cosas importantes que necesitan a veces nuestros hijos, no se las podemos dar. ¿Por qué? Sí, porque ya la tenemos invertida o malgastamos en otra cosa que no era tan importante. Mire, permítame, Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como las del águila y volarán al cielo. Tremenda cosa. Qué tremendo este concepto. Quiero leer, hermano, un poquito aquí en acerca de esto de cuidar lo que Dios pone en nuestras manos. El Salmo 23:1, hermano, es importante cuando dice la Escritura: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces podemos estar seguros que el Señor todo va a ir proveyendo. Pero la siguiente parte del Salmo dice:
en lugar de delicados pastos te hará descansar. Entonces, estos pastos son delicados y los pastos hay que cuidarlos, hermano. Hay que cuidarlos. Una cosa es ser un buen administrador y otra cosa es ser un tacaño. Otra cosa es ser, sí, hermano, alguien que es que ya le dicen hasta codo, ¿verdad? Rodilla y etcétera. Pero un buen administrador sabe cuándo sí y sabe cuándo no. Eso habla de la Administración, sí, de la sabiduría, ser sabio cuándo sí y cuándo no. Porque él dice, no, si yo hago esto, puede suceder, entonces ya tiene un esquema de más adelante, él está viendo más adelante qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar. Entonces va a ir mirando los panoramas. Entonces, de tal manera que el Salmo dice, lugares de delicados pastos te hará descansar. Si usted está pisando un pasto, hermano, constantemente, y se deja que todos entren al pasto a pisarlo y hacer y deshacer, Se desgasta. Se muere el pasto. Entonces debemos nosotros de cuidar nuestras finanzas, debemos de cuidar nuestra administración, debemos de cuidar lo que Dios pone en nuestra mano. No dejar que cualquiera entre y pisotee, porque, hermano, muchas veces parece que somos casas de beneficencia pública, ¿no? Que todo recae sobre, ay, que tú, y que tú, y que tú. No. Permítame, hermano. Una cosa es de que, pues, si Dios le dio algo y todo, sepa administrar. Y que también la Escritura dice que si alguien tiene bienes, algún hermano tiene bienes de este mundo y a su hermano padecer necesidad, hay que tenderle la mano. Sí, eso es bueno delante de la presencia de Dios. Pero más sin embargo, hermanos, muchos hacen y deshacen y ya después quieren que otro los pague. Sí, como pastor, mira, está en la televisión, en YouTube, unos abogados que se anuncian y dicen, no le pague Electra, no le paga Coppel. Bueno, pero ¿por qué no les va a pagar si ya sacó el producto? O sea, es lo que hablábamos, hay que honrar nuestras deudas. O sea, eso es mentira. ¿O usted cree que el Señor se agradaría de, sabes que ya te dieron esta cosa que te costó tanto dinero? Tú fuiste y lo firmaste, nadie te obligó a comprarlo. Okay. Tú fuiste y la compraste, ahora págala. Entonces, de tal manera que hay que cuidar nuestros pastos en este aspecto, hermano. Sí, nosotros podemos ayudar a un hermano que tenga una necesidad, etcétera. Sí, hermanos. Alguien que está enfermo, un hermanito que está enfermo, tenderle la mano con algo, hermano. Entonces, de tal manera que muchos ya después se meten en problemas. Y estoy diciendo bien, se meten en problemas y ya después quieren que otros los saquen. Y ya después a veces recurren en alguno de nosotros, o pueden recurrir a usted, pueden recurrir a etcétera. Entonces, después quieren que uno esté pagando lo que ellos ya consumieron, lo que ellos deben, lo que ellos hicieron, etcétera, y eso no está bien. Eso no está bien, aunque se oiga un poco delicado el asunto, hermanos, pero eso no está bien. Usted debe de cuidar, porque muchas veces usted está sobreguardando el bienestar, está cuidando el bienestar de su familia, etcétera. Tal vez usted tiene un dinero guardado para cierta ocasión, para su hija que tal vez se va a graduar o cualquier circunstancia, hermano, usted tiene algo por ahí. Pero porque alguien se metió en problemas, y eso se mira a veces mucho en la familia, ¿no? Se mete en problemas y hace y deshace, y ya después quieren que uno lo saque a flote. Entonces, híjole, muchas veces interrumpimos el bienestar, la buena administración, por atender cosas que no se deben de atender. Entonces, si está nuestra posibilidad a algo, pues ayudarle con una parte de cosas, ¿no, hermano? Pero realmente a veces quieren que los demás paguen por ellos, y eso no está bien. Yo no digo que no ayude, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que no ayude, estoy diciendo que muchas veces las personas quieren que a veces paguen todo y ya, que no me quieren ayudar. Pero espérame, y que también todos tenemos cosas, todos tenemos deudas o algo, cosas que hacer, y a veces dejamos de hacer por atender cosas que no corresponden, hermanos. No porque no se quiera ayudar, etcétera, cosas que no corresponden. Entonces, muchas veces también se habla de lo que
compras innecesarias o gastos innecesarios. A veces dentro de la administración, hermano, hay muchos gastos innecesarios que nos matan en cuestión de que con eso podríamos haber producido para otra cosa, pero no lo hacemos de la forma correcta y eso se vuelve un gasto innecesario, o sea, como pérdida, pues, para que lo entiendan. No, o imagínense, pastor, que mire, ya debo y ahora ya que simplemente ya no voy a pagar y ya me están tocando a la puerta, y ya me están viniendo a buscar y ya me mandaron un citatorio. Imagínense cómo está eso. De una cosa pequeña, sí es una explosión. Hay casos, hermanos, hay casos, por ejemplo, de hermanos o de personas, no vamos a hablar de hermanos, vamos a hablar de personas que pueden, tal vez, ellos, cuando no tienen, van con usted y le piden, etcétera, usted les echa la mano con algo, pero cuando tienen, nunca se aparecen. Es algo similar a lo que hacemos algunas veces con el Señor, ¿no? Que mientras todo está bien, es más, ni faltamos a eso. Ni se acuerdan. Y cuando tenemos algún problema, ahí venimos corriendo. Y ya después, hermano, ese tipo de personas que si usted en realidad a veces necesita y se acerca a ellos, no le tienden la mano. Entonces, de tal manera, por eso le digo, o sea, no digo que no ayudemos, hermano, no, esa no es mi postura, esa no es la postura. Muchas veces hay que tender la mano, sí, hay que tenderla, pero también hay que saber, pues, cuidar esos pastos, porque esos pastos el Señor nos los ha confiado a nosotros, ¿no? Y si usted no los cuida, y hay que ayudar, pastor, en el punto 4 tengo, ser generoso. Si tengo aquí, por ejemplo, Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Sí. O sea, que siempre cuando uno ayuda, o los hermanos que ayuden a otros, el Señor lo va a ver con agrado eso. Sí, exactamente. Entonces, o sea, por eso le digo, no estamos en contra de que ayuden, porque muchos a la verdad tienen esa mala costumbre, hermano. Tienen esa mala costumbre, que se meten en líos y ven a ver después quién. Pero sí, o sea, ser generosos en el aspecto de que vemos a alguien en la calle o algo, o a los que están por ahí, como dice la Escritura, indigentes, tenderles la mano, darles algo, eso es bien visto, ¿no? Pero más sin embargo, sí, hermano, las cosas que el Señor nos está poniendo en nuestras manos hay que cuidarlas, hay que cuidarlas. No digo que seamos tacaños y codos, no, hermano, no se trata de eso. Proverbios 22:26, la palabra del Señor nos dice algo bien importante: no ser fiador de nadie o aval. Híjole, qué tremendo, ¿verdad? Proverbios 22:26, ¿qué dice, hermano? No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieras para pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Entonces el Señor dice, bueno, cuida las cosas que he puesto en tu mano. No seas fiador de nadie. Como otro punto importante, hermanos, no sea fiador de nadie, o sea, no le firme como aval a nadie. Sí. A menos de que, bueno, pues una cosa, la cuestión, hermano, de que eso lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado porque a veces prestamos nombre, le firmamos, etcétera, o algo, y no paga por X razón, por X cosa, y ¿quién es el que la lleva? Nada más hay que entender que si esa persona por X motivo no paga, van sobre usted. Sí. Entonces hemos mirado a cuántas personas pues les han quitado sus cosas, hermano. Los dejan sin dinero y bueno, y aquí por ejemplo es algo muy tremendo, ¿no? Que se van a quitar la cama, pero sí es verdad. Sí es verdad. Entonces por eso en este aspecto de cuidar los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos, sabemos que debemos de administrarlos correctamente, ser sabios, prudentes, saber cuándo sí, saber cuándo no, porque, hermano, las personas van hasta llorar. Y ya me ha tocado, hermano Manuel, de que hemos firmado como avales y el aspecto que no han pagado, y el asunto es de que, híjole, después a nosotros nos ha tocado pagar.
Entonces, ahora lo que hemos aprendido es no ser aval de nadie. Sí, a veces se oye mal, pero... Porque, hermano, muchas veces se pierde hasta el amigo, se pierde hasta la amistad, hermano, etc. Por eso hay que tener mucho cuidado. Se queda sin amigos, se queda sin dinero y se queda sin nada. Y sin cama. Entonces, por eso es lo que estamos hablando. O sea, hay que tener mucho cuidado. Sí, podemos tender la mano, ayudar, etcétera, sí, según como esté nuestra condición, ¿no? Porque no tenemos mucho, pero pues bueno, te puedo ayudar con algo. Pero el aspecto de que en estos aspectos de cuidar los bienes hay que tener mucho cuidado. Inciso D, punto número 4, no hagamos del dinero un Dios, porque nadie puede servir a dos señores. Dice Lucas capítulo 16, verso 13, ¿verdad? Que nadie puede servir a dos señores. No puede servir a Dios ni tampoco a las riquezas. Entonces, ¿por qué? Porque las riquezas son inciertas. Entonces, hermanos, debemos de saber que las riquezas son inciertas. Y esa palabra inciertas, ¿a qué se referirá, hermano Manuel? Pues con las palabras inciertas. Pues que no se sabe, pueden ir, pueden venir, puede haber situaciones que pues se caiga quizá un trabajo y está muy bien económicamente y de repente se acaba el trabajo. Exactamente. Como ahora que pasó con hace 2 años con el COVID, ¿cuántas personas no fueron despedidas? Y que no contábamos con nada de eso. Entonces, las riquezas son inciertas, y lo dice 1 Timoteo capítulo 6, del verso 9 hasta el verso 17. Las riquezas son inciertas, porque hoy como pueden tener, mañana, quién sabe. Entonces, no hay nada seguro. Entonces, de tal manera que las riquezas son inciertas. Por eso el apóstol Pablo manda también a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas, ¿verdad? Entonces, de tal manera que dicen, hey, tranquilos, miren, estemos nosotros contentos con sustento y abrigo, es lo que dice Timoteo 6:8, ¿verdad? Estén contentos con lo que tengamos. Con sustento y abrigo. Y vivir siempre el presente. Y de las mensajes a las 7 iglesias, pastor, cuando le dice la palabra al ángel, ¿cómo se llama? El pastor de la iglesia de la Odisea, dice, eres un pobre desventurado. Y a pesar de que toda la gente que se congregaba ahí era rica, era de clase acomodada, y decía que eran pobres, desnudos, miserables. Incluso les dice, ¿verdad? Dice, porque tú dices soy rico y no tengo necesidad de nada, pero no, eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo. Entonces, realmente muchas personas le ponen su esperanza en las riquezas. En el dinero. Sí, hay que cuidar los bienes, es una cosa, hay que cuidar los bienes, pero más sin embargo, no poner nuestra mirada en esas cosas. No poner nuestra mirada en esas cosas, porque estas son inciertas. Por eso Salomón, ¿verdad? Decía, mire, no hay que acumular, sino que hay que comer, hay que beber, hay que disfrutar, pero muchos lo han malinterpretado, hermano, ¿verdad? Porque muchos dicen hay que comer y beber porque pues el mundo se va a acabar, y dice, no, o sea, el consejo que da Salomón en Eclesiastés capítulo 5, si usted puede leer todo el Eclesiastés 5:10, mire, vamos a leerlo, léalo, hermano Manuel, porque ya no está ganando por aquí el tiempo, pero es importante que no hagamos del dinero un Dios, que sepamos pues nosotros mantenernos al margen y que podamos disfrutar el fruto de nuestro trabajo, porque es lo que el apóstol Pablo también dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, y que con lo que trabaje, pues con eso pueda sostenerse, de tal manera que disfrute el fruto de su trabajo, ¿sí? Pues para eso trabajamos, hermano, para disfrutar las cosas que nosotros necesitamos. Eclesiastés 5:10 dice así en el nombre del Señor Jesús: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, y siga leyendo, hermano. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico
no le deja dormir la abundancia. Uy, terrible cosa, ¿verdad? Síguele, hermano, por favor. Pero es que está tremendo, no nos deja dormir la abundancia, porque quiere seguir guardando su dinero, ¿no? Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se piden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, viéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así se haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, como se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Bueno, muy bien, gracias, hermano. Bueno, entonces, este Salomón empieza a dar un consejo sabio, y muchos han malinterpretado estas palabras de Salomón, ¿no? Porque dice, hay que comer, hay que beber, hay que disfrutar, hay que gozar, y muchos dicen, ya ves, yo por eso me voy y me emborracho, porque esto no. Entonces, no, espérense. Entonces, no es lo que está diciendo este Salomón. Lo que Salomón está enfatizando es de que disfrutemos el fruto de lo que trabajamos, que no hay que el afán de estarlo acumulando y acumulando. Sí, hay que tener ahorros para emergencias, ¿sí? Eso es bueno siempre, pero hay personas ricas que lo amontonan y lo amontonan y no los dejan ni siquiera dormir tranquilos, porque están con la preocupación. Y dice que el que ama el dinero no se saciará. O sea, que si tiene 5 millones quiere 10, si tiene 10 quiere 20 y así. Sí. Nunca va a estar Satisfecho. Entonces, más bien por eso la escritura dice, no, usted disfrute. Entonces, no haga del dinero un Dios, no ponga su esperanza en las riquezas de tal manera que no sepa distribuirlo, sepa administrarlo, sepa manejar la cuestión financiera, y que usted pueda disfrutar también de su trabajo, que usted pueda deleitarse en su trabajo, porque eso es bueno delante de Dios, que usted por ahí, si usted tiene ganas de un pantalón, una camisa, unos zapatos, etcétera, o algo, hermano, que usted pueda comprárselo sin ninguna preocupación de que hay muchos que ni siquiera un chicle se quieren comprar, hermano, porque dicen, no, y que yo tengo que esto y esto. Dicen, no se trata de eso. No, tampoco. Y yo explicaba el domingo pasado aquí a los hermanos, y tocamos todo 1 Timoteo del 13 en adelante, pero bueno, el 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se fueron traspasados de muchos dolores. No es que sea malo el dinero, sino el amor al dinero. Ese es el problema. Este problema. Entonces, hermanos, en estos 4 principios fundamentales, las técnicas y las prácticas, entonces va a hablar cómo pues debemos de saber administrar. Sepa administrar, cuide el bienestar de su familia, cuide su trabajo, esas puertas que Dios le dio, esa bendición del trabajo, etcétera. Cuídelo, respete a sus prójimos, a sus patrones, etcétera, y sepa manejar bien sus finanzas con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, y que pueda disfrutar el fruto de su trabajo. No es malo que usted pues, hoy me fue bien en el trabajo, quiero salir a comer con mi familia, disfrutar un momento. Es bien válido. Claro que sí, amigo, me quiero comprar un pantalón, etcétera. Que, hermano, usted sepa manejar muy bien sus finanzas, sepa ser un buen administrador, un cristiano que administra, que sepa llevar sus finanzas, sus cosas, siempre va a tener un manejo esencial y principios básicos para que Dios lo vaya poniendo en mucho más. Así que cosas que podamos añadir
No, pues es que nunca terminamos, pues luego hay tantas y tantas cosas que añadir, tantos y tantos versículos que se nos quedan aquí en la libreta, pero la verdad es que pues se da un panorama general y como siempre la recomendación a los hermanos, alguna duda, alguna situación, alguna inquietud, alguna pregunta, adelante, aquí está usted y si no se llega a entender algo, es muy válido, ¿no? Si no lo entendí, a ver, nuevamente explíquelo, pues, ¿por qué no, verdad? Amén, hermanos, así que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esperemos que este tema, el cristiano, un buen administrador, haya sido de bendición para sus vidas y que no se malinterpreten algunas cosas, sino que las tratamos de explicar con la mejor sabiduría posible. Así que, mis amados hermanos, el Señor les bendiga y les guarde en grande manera. Buenas tardes a todos. Bendiciones. Bendiciones, mis amados.